Pues yo creo que va siendo hora de empezar. El club se incorporará gente más adelante. Tenemos siempre estos horarios muy difíciles. Bueno, muchas gracias a todos por venir a este debate de turismo y ciudad, que es un tema que llevamos tiempo hablando en el club, ¿no? En las reuniones internas, yo creo que tangencialmente también ha salido en algunos de los debates, pero es una cuestión que a través del desarrollo de las actividades en la ciudad, de cuál es la vida cotidiana en la ciudad, de las afecciones, pues hemos reflexionado muchas veces cuál es ese marco del turismo y queríamos centrarlo en la ciudad. Quizás porque en este momento pues hay muchísimas noticias, ¿no? Es un tema que está muy vigente por todo lo que está ocurriendo en nuestra vida cotidiana, en las ciudades, en Madrid, y por el reflejo o la exposición máxima que tiene el tema en Barcelona, por ejemplo. En otras ciudades está ocurriendo lo mismo, pero el punto más potente de este debate y de esta reflexión está en lo que ocurre continuamente, lo que está ocurriendo desde hace un tiempo en Barcelona, en la calle, pero también en las formas de alojamiento y de alojamiento turístico, lo que está significando. Y las nuevas formas del turismo en nuestras ciudades están suponiendo un cambio radical, ¿no? Un cambio que empieza con los vuelos baratos, con las nuevas formas de adquisición de ese producto turístico, de entrada en el mercado, con una contratación directa en plataformas digitales que simplifica los temas, que simplifica la forma de entrar en las ciudades, la selección que hacen los usuarios, y que además conllevan la interpretación del turismo como una forma de consumo extraordinariamente global, masiva, rápida y urgente. El destino de la ciudad se ha convertido en este esquema en un objeto de consumo turístico masivo, más allá del origen patrimonial o de los hitos más representativos que se daban en la ciudad, y que se está mezclando con otras formas de alojamiento, de ocio y comercio. La generalización, además, de la contratación de los alojamientos turísticos con plataformas persona a persona, ¿no? Tipo Airbnb, por ejemplo, está rompiendo con el esquema tradicional de las formas de alojamiento, ¿no? Reglado, con unas garantías, con un esquema económico, empresarial, tradicional, ¿no? Esa forma de acercamiento entre el usuario y el que ofrece los servicios está cambiando enormemente cuál es el perfil económico de esta actividad, ¿no? Por otra parte, la utilización banal y casi destructiva de la ciudad, ¿no? Y del espacio público por personas a las que no le pertenece realmente, ¿no? Que lo utilizan como visitantes, ¿no? Introduce también, y ese es uno de los primeros reflejos que hubo de los problemas del turismo en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Esa utilización muy agresiva del espacio público, ¿no? Temporal, radical, muy rápida y ajena totalmente a las formas habituales, a las formas establecidas socialmente en cada una de las ciudades. Cuando nos desplazamos de ciudad a ciudad, cambiamos en muchos casos nuestras formas de entender nuestros comportamientos y choca con la vida de los vecinos, ¿no? Si además con esos nuevos sistemas de contratación se rompen las formas, las expectativas económicas de utilización tanto de la vivienda como de los locales comerciales, como de las oficinas, ¿no? Se introducen formas de uso y consumo muy rápido que acaban con el tejido comercial, con los usos residenciales, terciarios y productivos del centro. Y ese es uno de los principales riesgos en los que además se superponen toda una serie de usuarios, de turistas, visitantes, excursionistas y demás, que se mezclan con otros usuarios que tenemos que reconocer, ¿no? En este espacio estamos achacando al turismo problemas que no son solo turísticos, sino también los relacionados con el uso del ocio de la ciudad como espacio de ocio. Nosotros acabamos siendo turistas también de nuestra ciudad, utilizamos una parte de ese espacio colectivo, que es el centro, para consumirlo también de la misma manera que los turistas en un tiempo acotado, ¿no? Que es el de fin de semana fundamentalmente. Bueno, en esa
reflexión que hacíamos continuamente en el club, ¿no? Definíamos, entre otras cosas, el turismo como una máquina, como una industria, o sea, nos negábamos a definir el turismo como una industria sin humos, sino como una máquina que introduce fuertes elementos de transformación, de renovación de la ciudad y cambios en los modelos vitales de la ciudad, ¿no? Y también en la relación entre los distintos sectores, los vecinos, los ciudadanos, los distintos sectores de producción turística, el comercio, la restauración, los sectores culturales, el deporte también, ¿no? Toda esa serie de elementos que dinamizan la ciudad, ¿no? Y entre ellos el patrimonio. Medir el resultado de esa transformación es uno de los retos planteados. Paco López Bró lo ha planteado en el documento que acompañaba la invitación, en un texto muy claro sobre un punto de vista sobre la relación entre turismo y ciudad, y insistía, ¿no?, en un rendimiento, en medir el rendimiento económico de forma comparada, introduciendo las externalidades, ¿no?, respecto al Producto Interior Bruto, la calidad del empleo, las inversiones necesarias para mantener el turismo en la calidad y en el sistema actual, y la necesidad de incluir también nuevos indicadores, ¿no? La complejidad del turismo como un sistema que no es cerrado, en el que las externalidades son negativas, pero también desde nuestro punto de vista, muy positivas, ¿no?, por la introducción de elementos relacionados con la marca de la ciudad, con otras actividades económicas, con otras actividades culturales, sociales y demás, nos hace que tengamos que incluir en este sistema de relaciones económicas, sociales y culturales toda una serie de nuevos indicadores para establecer cuál es el verdadero impacto y cuál es el verdadero rendimiento de la ciudad. Como señala Juan Requejo en algún artículo que ha publicado y en otros que está preparando, que amablemente me ha cedido, con la contratación democrática y digital del alojamiento turístico se reduce el empleo, se introducen elementos de economía informal y se eliminan, lo que es muy importante, formas de captación de rentas públicas que estaban claramente establecidas con los sistemas de alojamiento formales. Uno de los, volviendo a lo que comentábamos al principio, ¿no?, a Barcelona como uno de los sistemas urbanos en peligro por el exceso del turismo, la redacción reciente de la aprobación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos introduce un modelo de zonificación del tipo y número de alojamientos en una ciudad que es una novedad en la identificación y en el tratamiento del problema. Hay que entender el PUET en relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Calidad de la Ciudad de Barcelona del 2015, un problema que ya arranca con el equipo de gobierno anterior, con el Plan de Turismo 2020 de Barcelona, que es muy interesante ver la relación que se establece entre los dos documentos, de gran continuidad en algunos de los diagnósticos y en algunos de los planteamientos, y en el documento de diagnóstico que se redacta en 2016. En esos documentos hay como digo, una línea de continuidad que se basa en considerar el turismo como una más de las actividades complejas, usos mixtos, variadas, en la que es necesaria el respeto y la integración entre estos sectores, ¿no? Lo que es bueno para los vecinos, dice, lo será para los turistas. Los lugares que son buenos para vivir son buenos también para visitar. Pero lo que plantea de forma más novedosa el PEUAT es la contención del crecimiento general del turismo en Barcelona y el decrecimiento de la oferta en el centro. Este esquema de crecimiento es una experiencia sin precedentes, con muchos riesgos, que rompen las reglas del crecimiento continuo del turismo como actividad económica, que hay que contrastar con la salida de operaciones estrella, como son de las grandes y lujosas cadenas hoteleras que se han producido en Barcelona, ¿no?, con esa posible pérdida de oportunidad en algunos de esos negocios, y que tiene antecedentes también las luchas y enfrentamientos con la introducción de tasas turísticas sobre usuarios y negocios, fundamentalmente en el turismo insular. Lo que enfrentamos entonces con estas formas nuevas de turismo, y que habría que deslindar de otras actividades de ocio y comercio en la ciudad que ocupan el centro, es una forma de desequilibrio con una enorme potencia. El desequilibrio en el precio de las viviendas, de los locales, de las oficinas de alquiler y en propiedad, y el consiguiente desequilibrio, por tanto, en el número de residentes
y de usos en la ciudad. El desequilibrio por la introducción de formas de estacionalidad turística en una ciudad, en un centro que ahora mismo está ocupado a lo largo de todo el año y que con estos cambios es posible que se fragmente su uso en determinadas épocas, en determinadas etapas, rompiendo la lógica de la continuidad y por tanto las condiciones de habitabilidad y de mantenimiento también, ¿no? Y el desequilibrio en la utilización y ocupación del espacio público. La forma de enfrentar estos cambios en Barcelona, por ejemplo, ha sido la planificación. Querríamos contrastar cómo se está produciendo esa respuesta en Madrid, ¿no? Cómo se está avanzando respecto a los planes turísticos y qué relación tiene también con otros elementos que se están introduciendo, como son los de la peatonalización, ¿no? La peatonalización entendida como una respuesta a afecciones del tráfico en la ciudad, pero que también pueden producir extraordinarias formas de especialización o tematización del centro de la ciudad, ¿no? Que van a utilizar los turistas, pero que también se va a utilizar como un recurso turístico, ¿no? Bueno, finalmente, hace unos días en una exposición sobre la Gran Vía, un debate sobre la Gran Vía en el Colegio de Arquitectos de Madrid, Peridis y José Manuel Calvo llegaban a una conclusión, ¿no? que se sentían a gusto, ¿no? Que decían que la ciudad es gente en la calle. Hace un par de años, en un evento sobre comercio y ciudad que organizaba la arquitecta Amparo Martínez en Murcia, llegábamos a una conclusión complementaria, ¿no? La ciudad es gente en la calle, pero también es gente en las ventanas. Es gente asomada a unas viviendas, a unos hoteles también probablemente, pero es gente que utiliza la ciudad de forma continua, no solo para transitar, no solo como una forma de consumo, que es lo que se hace como una forma de consumo y socialización que hay en la calle, sino como una forma estable de vida dentro de las ciudades, que se tiene que reflejar, por tanto, en la permanencia de la vivienda en la ciudad. Bueno, ese es el marco en el que queríamos plantear este debate, ¿no? Toda esta serie de actividades, problemas, cómputo de externalidades, la relación que probablemente estará en el debate con los temas económicos de fondo, ¿no? Con la sostenibilidad del sistema, lo que hace falta invertir en la ciudad, ¿no? En todo caso, bueno, hemos invitado a cuatro ponentes para desarrollar estos temas, para que nos den su punto de vista. Miguel Ángel Troitiño es catedrático de Geografía Humana en la Universidad Complutense de Madrid, para empezar la presentación, pero presento ya los cuatro, ¿no? Para que tengáis una visión general. Óscar Perelli, que está en el extremo izquierdo, es director de Estudios de Investigación del CELTUR. Hilario Alfaro es presidente de Madrid Foro Empresarial. Yo quería traer a Hilario por su vinculación a lo que está ocurriendo en la calle, ¿no? A lo que probablemente tenga esa visión más a día de hoy, lo que ha ocurrido estas Navidades, ¿no? Con las transformaciones también del espacio público y lo que está ocurriendo sobre día a día en la actividad comercial, ¿no? Y Miguel Sanz es director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, cerrará la primera parte de la mesa y espero que nos dé el punto de vista municipal y también empiece a contrastar lo que nos estamos haciendo. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los debates urbanos que haya planteado este tema. Creo que es un tema relevante de las dinámicas urbanas actuales, que quizá, por lo menos en Madrid, todavía no se le ha prestado la atención debida. El turismo es tan importante que no se le puede dejar a su libre albedrío. Y tampoco se le puede dejar en manos del sector hotelero o en manos del mundo del marketing. Por ello creo que tenemos que evitar dos riesgos a la hora de abordar las cuestiones del turismo. Por un lado es el riesgo de sacralizarlo y entonces se convierte en un escaparate de propaganda política, que yo creo que es lo que está pasando ahora en España, y el otro es el de demonizarlo y convertirlo en un enemigo que da lugar a la turismofobia. El turismo no es una industria, es una actividad de naturaleza transversal y fundamentalmente es una práctica social. Y por lo tanto es una actividad que tiene muchas caras
económicas, sociales, culturales, territoriales, urbanas, paisajísticas. Y, lógicamente, de partida, como cualquier otra actividad humana, yo creo que ni es bueno ni es malo. Es un componente más del mundo contemporáneo. Nos movemos en el mundo 1.200 millones de turistas internacionales. Para el año 2020 seremos 1.500 millones. Y son un indicador de la sociedad en la que estamos viviendo. La cuestión central, por lo tanto, está en interpretarlo bien. Es un fenómeno de masas en la ciudad y en la playa, no es un fenómeno, digamos, de minorías. Tenemos que el problema es planificarlo, gestionarlo, para integrarlo de forma equilibrada en la sociedad, en la economía, en el territorio o en la ciudad. De manera acorde con algo que es fundamental, que es la capacidad de acogida de los territorios y de las sociedades. No solo la capacidad de acogida física, que es la que normalmente se aborda, sino la capacidad de acogida social, cultural, económica y medioambiental, de las diversas realidades territoriales y de las diversas realidades urbanas. Es decir, no es igual Madrid que Barcelona, ni es lo mismo Barcelona que Venecia o cualquier otra ciudad que analicemos. En este contexto, ¿qué pasa? El turismo urbano, digamos, tenemos dos niveles que yo creo que hay que diferenciar. Por una parte es el turismo en la ciudad y por otro es muy diferente es la ciudad turística. Madrid es una ciudad que tiene turismo, pero no es una ciudad turística. Barcelona sí es ya una ciudad turística, como demuestra un reciente estudio de un profesor colega de la Central de Barcelona, López Palomé. El turismo urbano se ha intensificado, es uno de los segmentos de demanda que más ha crecido en los últimos años y ha reforzado su papel en las dinámicas urbanas, incluyendo también las dinámicas inmobiliarias. Es decir, no hay ninguna operación urbana potente en la que no aparezca de una manera u otra el sector hotelero, el sector de la restauración, el sector del ocio. Y, lógicamente, también en las estructuras urbanas. Por lo tanto, el desarrollo actual de las ciudades está vinculado en buena medida también al desarrollo del turismo, mucho más allá de la hostelería y mucho más allá de la restauración. En los ámbitos urbanos, dejando un poco al margen las ciudades turísticas que están planificadas con ese fin, como sería el caso de las ciudades del litoral, como Benidorm, no se puede olvidar que el turismo se asienta sobre algo que existe, es decir, sobre la estructura urbana existente y fundamentalmente sobre las áreas centrales de las ciudades. No solo, pero fundamentalmente las áreas centrales, que al menos en el mundo mediterráneo son en esencia multifuncionales, o deberían ser multifuncionales, y donde el problema radica en cómo se articula, cómo se organiza la inserción de esa actividad tan potente en una estructura persistente que por su propia naturaleza es la razón de ser de la ciudad. Y si, digamos, eso no se hace bien, lógicamente convertimos a la ciudad en un espacio turístico, en un espacio de ocio y en alguna medida en un parque temático y pierde su razón de ser. Y por lo tanto hay que entender que además esa dinámica es cambiante y que la planificación tiene el reto, y lo tiene que hacer, de controlar y racionalizar los procesos de cambio y por lo tanto resolver las interdependencias entre las estructuras físicas, las sociales y las funcionales. En este marco hay algunas cuestiones que yo creo que son relevantes. Ese reforzamiento del papel del turismo en la vida urbana, pasando a convertirse en una función estructural de muchas ciudades. Hay muchas ciudades en que el turismo es el pilar fundamental de la economía urbana y de su estructura. Yo creo que en el caso de Madrid todavía no es así, pero puede serlo en un plazo de tiempo bastante corto. La política urbana, por lo tanto, se tiene que enfrentar al reto de integrar el turismo, porque el turismo también da oportunidades para reutilizar el espacio urbano, que a veces en determinadas áreas no está utilizado, y también el patrimonio. En un informe que ha hecho el área de desarrollo sostenible de Madrid,
demuestra cartografía, que de los 1000 y pico establecimientos turísticos que hay en la ciudad, aproximadamente 2/3 están en edificios que tienen algún tipo de protección patrimonial. Y ese es un tema relevante desde el punto de vista de la dinámica urbana. Lo que ocurre es que, digamos, se tiene que integrar en la ciudad y no supeditar la ciudad al turismo, que es lo que ha ocurrido con bastante frecuencia. Por otra parte, los cambios urbanos son muy rápidos y nuestros modelos de gestión de las ciudades son bastante lentos, tardan muchísimo en adaptarse a las dinámicas urbanas. Y la gestión de las cuestiones transversales, como es el turismo, pues siempre plantea bastantes problemas. Por otra parte, el turismo implica una inserción diferenciada en el tejido urbano y presiona sobre ámbitos muy concretos, sobre ámbitos estratégicos y prioritariamente sobre los ámbitos, digamos, de los centros históricos y su entorno inmediato. Por lo tanto, clarificar las dinámicas urbanas y sus problemáticas es fundamental para identificar realmente cuáles son los problemas que se vinculan a la actividad turística y cuáles son otros. En el caso de Madrid yo creo que plantea mucho más problemas el ocio urbano que realmente la actividad turística, aunque evidentemente también las plantea. En un contexto de cambio en las pautas de consumo, de ausencia en muchos casos, como ha pasado en los últimos años, porque en Barcelona es bastante llamativo que haya ese problema, pero también es cierto que las políticas de recuperación del centro histórico de Barcelona han brillado por su ausencia, sobre todo la política de vivienda, mucho menos que lo que se ha hecho en Madrid, aunque evidentemente también tiene mucho por hacer. Pero, claro, si no hacemos nada en la rehabilitación de vivienda, difícilmente damos, digamos, armas a los ciudadanos para poder quedarse allí y para poder equilibrar, digamos, esos procesos. En suma, el turismo, por su naturaleza transversal, no puede ser solo el objeto de una política sectorial. Evidentemente hay una política turística sectorial, pero no puede ser solo eso, que es lo que llamamos la política turística, que generalmente se asocia a los hoteles, a los restaurantes, a la información y a la promoción. Básicamente esa es la estructura clásica de las políticas turísticas. Los otros temas en las políticas turísticas han estado hasta ahora muy poco presentes. En este marco, y ya para terminar, algunas referencias a lo que pasa en Madrid. Y en esa línea también del debate que planteaba la interrogante de si el turismo es un gran evento o qué significa eso. Madrid hoy es una ciudad con turismo. Es una actividad importante en la vida de la ciudad. Pero, como decía antes, no es todavía Madrid una ciudad turística en el sentido puro de un destino turístico. Pero es un destino turístico europeo de primer nivel. Se sitúa, según los parámetros que manejemos, en unas veces en el número 4, otras veces en el 5, pero digamos que está entre los grandes destinos europeos. Y si quitamos, digamos, Londres, París y Berlín, ya en el ranking siguiente unas veces aparece París, aparece Madrid, otras veces aparece Roma, pero digamos en ese problema, digamos, estamos. Y Madrid tiene excelentes condiciones para ser un destino urbano de naturaleza mixta, es decir, de naturaleza diversa, porque tiene patrimonio y oferta cultural, y una potente oferta comercial, museística, unos potentes equipamientos de turismo de negocios, reuniones, y también dos clubs muy potentes que en las nuevas lógicas turísticas juegan un papel muy importante, como demuestra que uno de los museos más visitados de Madrid sea el Museo del Real Madrid, o en Barcelona, el Museo de Barcelona. Cosas que a veces a los expertos nos chocan un poco y no nos gustan, pero esa es la realidad. Es decir, cuando tenemos que resolver el problema, tenemos que ver cómo es y después resolverlo. Madrid tiene una potente infraestructura hotelera y de restauración, digamos más o menos 90.000 plazas reguladas. Es una ciudad también de buena accesibilidad externa. El aeropuerto de Barajas es potente, tiene una potente red de autovías, también buenas condiciones de movilidad interna. Es decir, muy pocas ciudades del mundo tienen en el centro de la ciudad, como la Puerta del Sol, estaciones de metro y una estación de cercanías.
que eso es clave para mantener la dinámica de los centros de las ciudades que sean accesibles. Eso evidentemente plantea problemas de ocio porque, como señalaba Fernando antes, para los que vivimos fuera del distrito centro, pues a veces venimos a Madrid y hacemos prácticas muy parecidas a las que hacen los excursionistas, y no digamos los del área metropolitana o los del resto de la ciudad. Madrid es una ciudad también abierta, es una ciudad acogedora, capital de una potencia turística. El año pasado recibimos más de 75 millones. Es la sede de la Organización Mundial de Turismo y Fitur es la primera feria turística internacional. Pero además es la cabecera de una potente región turística patrimonial, que yo creo que esa es una cuestión que deberíamos darle mucha más importancia, de una región turística patrimonial que no es solo la Comunidad de Madrid, sino es la Comunidad de Madrid y las provincias de alrededor, porque tiene una red patrimonial desde Madrid ciudad, sitios reales, ciudades patrimonio de la humanidad, villas históricas, pequeños centros. Tiene muy cerca, pocas ciudades tienen cerca un parque nacional como tiene Madrid, y también muy cerca, prácticamente en la misma ciudad, llegan los parques regionales. Y por lo tanto es un potente destino de turismo nacional e internacional. Los datos del último año, más o menos, son 18 millones de pernoctaciones y 9 millones de turistas, es decir, el cuarto o el quinto destino europeo. Y en congresos ocurre lo mismo, se sitúa en la tercera o la cuarta posición. Los estudios del CELTUR, el interesante estudio que ha hecho sobre el alojamiento turístico no reglado, él asignaba a Madrid, el CELTUR, más o menos 93.000 plazas regladas y algo más de 40.000 no regladas. Y en total son más de 130.000 plazas. Este de las plazas no regladas es un tema muy complejo porque la realidad de Madrid es bastante compleja, porque Madrid es la capital y muchos españoles tienen vivienda en Madrid y la usan, digamos, como propia, aunque aparezca en las estadísticas como residencia secundaria, pero yo, digamos, ese tema tendría que estudiar más en profundidad los datos para realmente decir que esas viviendas se pueden considerar como alojamientos turísticos en el sentido clásico del término. Una ciudad tras una crisis en los años 14, en el 15 y el 16, con una potentísima dinámica de crecimiento, con tasas de crecimiento de muchas variables que están por encima del 15%. En el aeropuerto, en el AVE, en los visitantes de los museos. Y por lo tanto, el turismo tiene un tremendo protagonismo en la dinámica urbanística de esta ciudad. Es decir, dos grandes hoteles de dos grandes cadenas en la Plaza de España. Hoteles en Canalejas. Otra cadena hotelera acaba de comprar el edificio del Cine Res. En la quinta torre de la Castellana, también de una manera u otra, aparece la hotelería. Una de las torres está un hotel de lujo, el Eurostar. La ciudad con una potente oferta museística, aunque sus museos en el ranking, llamemos, de los museos del mundo, están en una posición secundaria, digamos, están siempre, hasta ahora, a pesar de que el Prado tiene más de 3 millones de visitantes, aparece en el ranking de museos en el número 20, en el número 21. Por lo tanto, aparecen una serie de problemas, pero también oportunidades. Por lo pronto hay que diferenciar bien el impacto del turismo del ocio urbano. Y lógicamente el ocio urbano y el turismo, pero fundamentalmente creo que el ocio es el que presiona mucho más sobre el espacio público. Y las medidas de peatonalización, tal como se han desarrollado, han servido para banalizar y privatizar el espacio público. Poco han servido para realmente que los ciudadanos usen mejor el espacio público. No hay nada que ver la cantidad de metros cuadrados, de terrazas y de espacio que han privatizado el sector de restauración, básicamente en todas las calles céntricas. Es cierto que hay presión turística en determinados barrios, sobre todo el barrio de Sol, el barrio de Cortes y Palacio, y en alguna medida esa expansión incontrolada del alojamiento turístico en las viviendas de alquiler, pues está claro que plantea problemas de regulación. Pero, digamos, yo creo que si es importante el problema de regulación, y es cierto lo que señalaba Fernando, de que los que se alojan en estas viviendas de alquiler, digamos,
gastan menos, tienen un impacto económico menor, pero entonces nos tendríamos que preguntar, ¿es que solo pueden ser turistas los ricos?